un ejercicio que es una de las aplicaciones de la derivada como tasa de variación. Tenemos el siguiente ejercicio. Una masa de aire frío se aproxima a un campus universitario, de modo que si la temperatura da en grados Fahrenheit horas después de la medianoche, entonces. Suena bastante confuso, pero básicamente lo que nos dice es que entra una masa de aire frío a un campus universitario y está la temperatura que entró al campus universitario dada en grados Fahrenheit. Y la temperatura horas después de la medianoche, o sea, llegó a la medianoche y horas después, está dada por una función determinada que es la que tenemos aquí. Tenemos de que la temperatura, y adentro con respecto al tiempo, está dada por 0.1 en paréntesis 400 menos 40t más t al cuadrado. Y nos entregan también unas condicionales que tenemos aquí. Esa temperatura en ese tiempo es igual a 0.1 en paréntesis 400 menos 40t más t al cuadrado, y nos dice que la temperatura pues tiene un condicional. El condicional es que es mayor o igual a 0 y es menor o igual a 12. Hay que tener en cuenta, o sea que esa t en tiempo no lo podemos reemplazar por un 13, por un 14 o por un 15. Valores que van de rango desde el 0 hasta el 12. Básicamente el tiempo. ¿Tiempo dado en qué? En horas. Porque dice horas después de la medianoche. O sea, después de la medianoche estamos hablando de 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, hasta básicamente las 12 del mediodía. Que es el valor que podemos reemplazar esto para obtener los resultados que necesitamos. A base de esto, pues nos hacen dos preguntas. La primera es determinar la tasa promedio de variación de la temperatura con respecto al tiempo entre las 5 de la mañana y las 6 de la mañana. Y la otra pregunta es determinar la tasa instantánea de variación de la temperatura con respecto al tiempo a las 5 de la mañana. ¿Qué hacemos primero? Vamos a dar respuesta a la A. Dice determine la tasa promedio de variación de la temperatura con respecto al tiempo entre las 5 y las 6 de la mañana. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor dentro de nuestra ecuación original que tenemos aquí. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Se supone que entra el aire frío, o sea, entra un frío al campus universitario a la medianoche, y nos están preguntando que cuál es la tasa promedio de variación de la temperatura entre las 5 y las 6 de la mañana. Básicamente tenemos que saber cuánto es la temperatura a las 5 de la mañana y cuánto es la temperatura a las 6 de la mañana. Y al hacer la resta correspondiente obtenemos la variación o esa temperatura entre 5 y 6 de la mañana. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Cuál es la temperatura a las 6 de la mañana? Lo primero que tenemos que saber es cuántas horas han pasado desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. De 12 a 1 sería 1 hora, de 12 a 2, 2 horas, de 12 a 3, 3 horas, de 12 a 4, pues 4 horas, de 12 a 5, 5, y de 12 de la medianoche, cuando entró el aire frío al campus universitario a las 6 de la mañana, han transcurrido 6 horas. Por eso nuestra primera ecuación lo que hacemos es reemplazarla por esa temperatura a las 6 de la mañana, o también como temperatura final o temperatura 2. Entonces 0.1 en paréntesis multiplicamos 400 menos 40 por t, en este menos 40 por 6, 6 horas después de que entró el aire frío, más t al cuadrado sería más 6 al cuadrado, menos, le restamos la temperatura a las 5 de la mañana. ¿Y cuánto ha pasado de la medianoche a las 5 de la mañana? Pues 5 horas. Entonces menos 0.1, lo mismo, en paréntesis 400 menos 40 por 5, 40 por 5 más 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y en el denominador colocamos temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura final? Pues la temperatura que estaba a las 6 de la mañana, o la segunda temperatura medida, menos la temperatura inicial sería la temperatura que se tomó a las 5 de la mañana, o la primera toma de la temperatura. Entonces 6 menos 5. Entonces lo que hacemos es que después operar todo esto. 0.1 paréntesis 400 menos 40 por 6 me da 240, más 6 al cuadrado sería 36, menos 0.1 en paréntesis, aquí vean 400, menos 40 por 5 me da 200, y el menos, pues el menos se conserva, menos 200, más 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, 5 por 5 serían 25, dividido en 1. 0.1, al operar esto, 400 más 36 menos 240 me da 196, menos 0.1, aquí 400 más 25 menos 200 me da 225, dividido en 1. Todo esto dividido en 1, todo el numerador dividido en 1, pues me da el numerador, no se afecta en nada.
Entonces, como me queda solo el numerador, pues lo que hago es transcribirlo aquí en la parte de abajo. 0.1 por 196 menos 0.1 por 225. Entonces 0.1 por 196 me da 19.6 grados Fahrenheit menos 0.1 por 225 me da 22.5 grados Fahrenheit. El menos que está aquí pues es este menos que está aquí. Aquí tenemos otras dos respuestas si las queremos tener. ¿Cuál es la temperatura cuando son las 6 de la mañana? La temperatura a las 6 de la mañana es de 19.6 grados Fahrenheit. Y la temperatura a las 5 de la mañana es 22.5 grados Fahrenheit. Si restamos 19.6 menos 22.5 nos da menos 2.9. Quiere decir de que la tasa promedio de variación de la temperatura con respecto al tiempo entre las 5 y 6 de la mañana está disminuyendo a una razón de 2.9 grados Fahrenheit por hora. El menos indica de que la temperatura disminuye. Esa será la respuesta que pudiéramos dar a nuestro ejercicio. Aquí lo que hago es transcribirla y vamos a hacer la segunda. Como nos dice, determine la tasa instantánea de variación. Cuando nos preguntan la tasa instantánea de variación, automáticamente sabemos que tenemos que hacer la derivada correspondiente de la función. ¿Y qué función tenemos que derivar? Pues la función de la temperatura con respecto al tiempo que nos entrega el problema. Hay que derivar esto que tenemos aquí. Aquí lo que hice es transcribirla tal cual, 0.1 por 400 menos 40t más t al cuadrado. La derivada de esto, pues el 0.1 lo mantenemos afuera, no hay lío. La derivada de 400 pues me da 0. La derivada de menos 40t me da menos 40, más la derivada de t al cuadrado pues me da 2t. ¿Qué es lo que hacemos ahorita? Pues este valor reemplazarlo por lo que nos preguntan. Nos dicen cuál es la tasa instantánea de variación con respecto al tiempo a las 5 de la mañana. Esas 5 de la mañana lo que hacemos es ponerla en el tiempo. Entonces 0.1 en paréntesis menos 40 más 2 por 5. Seguimos operando 0.1. Ahora 2 por 5 pues me da 10 y 10 menos 40 pues me da menos 30. Ahora 0.1 por menos 30 me da menos 3 grados Fahrenheit, porque Fahrenheit es lo que estamos trabajando y es lo que nos dice el enunciado del problema. Entonces la tasa instantánea de variación con respecto al tiempo a las 5 de la mañana es disminuyendo en 3 grados Fahrenheit. Por eso es que tenemos esos signos negativos que acompañan a nuestra respuesta. Y estas serían las respuestas a las dos preguntas que nos hacen en este ejercicio. Y es una de las aplicaciones muy importantes de la derivada, aplicación de la derivada como tasa de variación.